1 al 5. Amén. Esto dice 1 Corintios, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Gracias a Dios que traigo mi pastillita para la garganta, entonces voy a predicar así como Pablo lo hizo, sin micrófono. ¿Ya? Ok, avísame con esto. Te llevas esto, llévatelo. Ya es una muestra cuando uno está viejito. Yo dejé de usar este micrófono porque después de usar esto una hora, me empezaba a dar reuma en el codo. Entonces por eso usábamos la diadema ya. Espero que hoy no me dé reuma. He titulado este sermón como, le puedo subir un poquito más, el Cristo crucificado. Y el énfasis que quiero que esté presente en nosotros esta mañana es que prediquemos a Jesucristo con sencillez, pues el poder y la sabiduría de Dios están en la cruz. Prediquemos a Jesucristo con sencillez, pues el poder y la sabiduría de Dios están en la cruz. Y vamos a ver 4 puntos, pues un poco cortos cada uno. Pero antes, todos los que nos consideramos cristianos tenemos que confesar esto, que amamos la cruz, porque en la cruz Dios reveló su corazón a nosotros. Para los creyentes, para el creyente, la cruz no solamente es un símbolo religioso. La cruz es el lugar donde el amor infinito de Dios impactó contra el pecado que había en el mundo. Y fue ahí, hermanos, en ese madero derramado de sangre, que lo imposible sucedió. Lo imposible sucedió. La justicia santa de Dios y su gracia soberana se encontraron. Es decir, la ira divina que había contra el pecado fue satisfecha. Y al mismo tiempo vemos que la misericordia de Dios triunfa para siempre. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:14, y eso es algo que hemos repetido constantemente:
lejos esté de gloriarme. Ahí ya. Gracias, hermanos, por cuidar mi reuma. Retomo este punto. La ira divina, hermanos, contra el pecado fue satisfecha. Y al mismo tiempo la misericordia de Dios triunfa para siempre. Y Pablo dice en Gálatas 1:14, lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hemos estado repitiendo en esta serie, este pasaje. Entonces recuerda, hermano, que la única jactancia que podemos tener, es la cruz. Ahí está nuestro gozo inconmovible. Allí es donde Cristo, dice Colosenses 2, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, los que aman al Señor Jesús, aman su cruz. Pero esto el mundo no lo entiende. Esto es algo que el mundo no puede entender. Y que el mundo no entienda estas verdades bíblicas es una tentación para nosotros, porque somos susceptibles a seguir al mundo. Somos susceptibles a ceder ante el mundo. Cuando nosotros nos maravillamos en la cruz, el mundo desprecia la cruz. Y para estos, como decía el capítulo anterior, el versículo 18, estos que perecen, un Salvador crucificado significaba un escándalo. Era una tontería completa. ¿Cómo puede ser que un criminal ejecutado vergonzosamente en esa cruz, una cruz romana, sea la respuesta para mi mal, sea la respuesta para mi dolor, para este vacío que tengo en el corazón? Así es como se burla la sabiduría humana y la cultura, nuestra cultura, que está obsesionada con el poder, que está obsesionada con la autosuficiencia y que esto rechaza un mensaje que contrariamente exige redención. Entonces, esta incomprensión nos presiona, porque nosotros vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y quizá como iglesia empezamos a cuestionarnos, ¿estaremos comunicando mal el evangelio? Tal vez si usamos mejores estrategias, palabras más pulidas, métodos más relevantes, la gente va a recibir el mensaje de la cruz. Si suavizamos el evangelio un poco para que los demás lo puedan escuchar, lo equilibramos más de acuerdo a sus pensamientos e ideologías. Y muy posiblemente es la misma tentación que enfrentó el apóstol Pablo cuando llega a Corinto, después de venir de Atenas, donde su mensaje fue rechazado por estas personas intelectuales de Corinto. ¿Debía Pablo adaptar el evangelio? ¿Debía agregar alguna filosofía griega para ganarse a estos sabios? Y la respuesta la vemos aquí, en este pasaje. Es un no rotundo. Pablo en esta ciudad de Corinto fue un modelo de fidelidad en medio de la debilidad. Cuando Pablo funda esta iglesia, él no llegó como un orador imponente. Dice el versículo 3 que llegó con temor y llegó con mucho temblor. Él había pasado de un fracaso en Atenas por amenazas que recibió en Tesalónica. Y ahora se está presentando en una ciudad que es corrupta, una ciudad pagana. Digamos que humanamente hablando, aquí Pablo tenía la oportunidad de reinventar su mensaje, porque estaba ante una sociedad que se creía o que, se consideraba muy filosófica, muy sabia. Pero Pablo hizo lo contrario. Pablo simplificó el método.
Dice, no fui con superioridad de palabras. Él no utilizó una retórica sofisticada. Él enfoca su mensaje. Nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y lo otro es que dependió de Dios. Dice el versículo 4, mi mensaje y predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el resultado fue milagroso. Nace una iglesia no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Fíjense cómo lo simple venció y vence a lo impresionante. Buscando ilustraciones, me encontré con esta. Un pastor en la región de Asia, por predicar el evangelio, es encarcelado. Y en la prisión, obviamente, en ese lugar estaba prohibido predicar el evangelio, pues no le dieron una Biblia para predicar el evangelio en la cárcel. Entonces, sin Biblia, sin recursos, él comenzó a compartir con otros reclusos las historias básicas de Jesús: el amor de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús. Sin seminarios, sin PowerPoint, sin música. Y un día un hombre que había sido endurecido en su corazón por un crimen de homicidio que había cometido, se acercó a él llorando y le dice: nunca había escuchado que alguien me amara así. ¿Cómo puedo conocer a este Jesús? Y ese expresidiario hoy pastorea una iglesia clandestina en China. Entonces, hermanos, bendito Dios que el mensaje del evangelio no ha cambiado, porque el poder no está en nosotros. Pablo lo dice claramente: si adornamos el evangelio para hacerlo aceptable, la fe que van a hacer ahí va a ser superficial. Va a ser una fe que está basada en la elocuencia humana y no basada en el Espíritu. Recuerda, la cruz es necedad para el mundo. ¿Te acuerdas que lo vimos en el capítulo 1? Pero la cruz es poder de Dios para los que creen. Entonces, nuestra tarea, hermanos, no es hacer atractiva la cruz. Nuestra tarea es proclamar con fidelidad el evangelio. Así como Pablo, con sencillez. Él no complicó lo que Dios hizo de manera simple. Lo hizo también Pablo con claridad, señalando y apuntando siempre a Cristo, no apuntando a las ideas personales de Pablo. Y también lo hizo con dependencia. Pablo reconoció que sin el Espíritu nada podemos hacer. Entonces hoy, hermanos, como en aquel entonces, la iglesia no necesita marketing. La iglesia necesita valentía para poder creer que la palabra de la cruz es poder. Es cuando le quitamos estos adornos humanos al evangelio que Dios muestra su gloria de manera impresionante sobre personas que se decían ateas, personas que se decían agnósticas, personas que estaban en otras religiones. Ese es el poder del evangelio y es como Dios obra en ellos con poder. Recuerda, prediquemos a Jesucristo con sencillez, pues el poder y la sabiduría de Dios están en la cruz. Entonces, el primer punto, hermanos, es que el mensaje debe de ser simple. El mensaje debe de ser simple. Versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Quiero que se imaginen a Pablo por un momento, este gran apóstol, parado ahí en las calles de Corinto. No llevaba una toga filosófica que usaban los filósofos de esa época. No tenía un séquito, un equipo de gente especialista en retórica para que le aplaudieran cuando él decía alguna cosa. Estábamos hablando de un hombre que fue marcado por el rechazo. Era un judío que
tenía las manos callosas por hacer tiendas de campaña. Era un predicador que llega a una ciudad donde la elocuencia y la sabiduría eran ídolos. Y sin embargo, es allí, en ese lugar, un lugar decadente, un lugar de orgullo intelectual, donde Pablo determina y dice: no quiero saber cosa alguna, solo a Jesucristo, solo a Jesús crucificado. ¿Por qué hace esto? Porque había descubierto el secreto más profundo del cielo: la cruz. La cruz era el escándalo para unos, locura para otros, pero era el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, hoy necesitamos recuperar esa verdad en nuestra mente. Nuestra mente se vuelve, nuestra mente es intelectual, ¿no? Y se vuelve filosófica. Y empezamos a leer la palabra y profundizamos en ella, pero puede ser que nos olvidemos de una verdad urgente: de que no hay evangelio sin cruz, de que no hay predicación fiel sin sencillez. Entonces, Pablo llegó ahí fracasado y dice: yo llegué con debilidad, llegué con temor, y con mucho temor y temblor. ¿Puedes imaginar a Pablo, el gran apóstol? No fue el gran predicador, pero fue un gran apóstol. Y que haga esta confesión. No es la imagen de un líder cristiano triunfalista que esperaríamos. Estamos viendo a un humano vulnerable, sin dinero, sin credenciales filosóficas. Los griegos lo despreciaban, y con el estigma de estar predicando a un Mesías crucificado. Y también vemos a un enviado divino o divinamente enviado, Pablo. Y fue en esa debilidad donde Dios revela su poder, en la debilidad de Pablo. ¿Quiénes fueron los primeros conversos de Corinto? Aquí lo leímos viene más adelante, pero los primeros conversos no fue gente poderosa, fue gente común. Crispo, el líder de la sinagoga; Ticio, Justo, Estéfanas y su familia. Gente común. Y Pablo les recuerda a sus hermanos corintios que llegó a ellos predicándoles sin elocuencia, sin sabiduría superior. Imagínate llegar y predicar el evangelio en medio de una sala llena de eruditos teológicos, maestros, doctores en seminarios, con maestrías, con doctorados en teología. No importa que tú no tengas ni un título, porque predicas el evangelio sencillamente. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Pablo era un embajador de Cristo. Pablo no era un vendedor de Biblias o de cristianismo o de métodos que te hagan feliz. Llegan a la puerta de mi casa, y seguramente a la tuya también, y tocan y preguntas quién, y dices: ¿quiere ser usted feliz? Y ya te la sabes, y ya les dices quiénes son, y seguramente los invitas a pasar a tu casa y le dices: vamos a hablar de Juan 1, tú y yo. Y entonces te dicen: no, gracias, venimos en otra ocasión. Creo que una vez les conté que correteé a unos testigos de Jehová. Íbamos llegando, estacionando el carro, y estaban tocando a mi departamento. Entonces le dije: ¿cuál tocas? Dice 302. Yo vivo en el 302. Y les dije: ¿y qué deseas? Dice: no, es que venimos a decirte que si quieres ser feliz, que busques la felicidad y bla, bla. Le dije: claro que sí. Le dije: soy pastor. Le dije: y te invito a un café a mi casa, vamos, subamos. Y empezaron prácticamente a correr. Y pues
me fui tras de ellas, ¿no? Dina me vio así como, no correr, pero sí caminando rápido tras de ellas. Le dije, vengan, vamos, los invito, hablemos de la Biblia. No hagas eso, hermano. Ya no volvieron, indudablemente. Pero Pablo no era un vendedor de ideas mundanas de felicidad temporal. Dios lo había salvado. Dios lo llamó a predicar el evangelio, pero Dios no lo llamó a ser un predicador relevante como está hoy de moda. Pablo sabía que el poder para dar vida espiritual a personas que estaban espiritualmente muertas provenía de predicar la cruz. Y era un método que debe de ser simple. Pablo les dice en el versículo 1, vine a ustedes anunciando este misterio, este testimonio. No vengo de manera brillante, no vengo a darles una clase de teología. Pablo no estaba interesado en impresionar a nadie. Obviamente Pablo tenía habilidades oratorias, pero no le interesaba que la gente dijera, oh, qué gran predicador este Pablo. ¡Wow! Agarró, esto lo hacemos mucho en los talleres de Simeon Trust, ¿no? Cuando llega alguien que se la sabe más y agarra un pasaje difícil. A mí me tocó una vez, estaba una canción, estábamos cantando en ese taller, mis pecados son muchos, tu falta es mayor. Y el instructor que continuó después agarró ese coro y predicó. Y todos así como que wow, ¿no? Aplicó era un taller de predicación, o sea, se podía hacer eso pues, pero Pablo llegó relajado. Él no quería que le dijeran qué gran predicador, porque siempre existe el peligro de predicar el evangelio, y no solamente desde un púlpito, no estoy hablando en general de predicar el evangelio, no necesariamente como un predicador desde un púlpito, sino que siempre está el peligro de que el mensajero se interponga en el camino del mensaje. Y Pablo siempre estaba alerta de que esto no sucediera. Las personas necesitaban ver a Cristo y a Él crucificado. Un pastor de la capilla de Westminster, John Henry Jowett, se murió en 1923, ya no vive. Pero fíjate lo que dice y me impactó. Lo que buscamos no es que la gente diga al final de todo, ¡qué excelente sermón! Eso es un fracaso medido. Estás allí para que ellos digan cuando hayas terminado, ¡qué gran Salvador! Es algo que los hombres no deben haber estado en tu presencia, sino en la suya. Esto nos aplica a los pastores que predicamos, pero también a ustedes cuando exponen el evangelio, cuando predican el evangelio a otros. Y quizá unos acá desde esta trinchera tratando de hacerlo elocuentemente, pero quizá ustedes y yo también poniendo nuestro testimonio sobre el evangelio. Y la gente cuando les damos nuestros testimonios de dolor y de cómo el Señor nos rescató de la enfermedad o de la muerte, y la gente empieza a sentir compasión por ustedes o por mí, cuando en realidad deberían de estar reconociendo a Cristo crucificado. Cuando predicamos o compartimos el evangelio, tenemos que mantener el método simple: asegurarnos de señalar a otros hacia Jesús, no hacia nosotros. Y esto es lo contrario que pasó en la iglesia de Corinto, que habían dividido. La arrogancia humana dividió la iglesia de Corinto. La elocuencia dividió la iglesia de Corinto. Y Pablo lo único que llega es dar
y anunciar el testimonio, no de Pablo. Imagínate que alguien llegue con un testimonio como el de Pablo, o que Pablo llegue y te dé su testimonio. No, es que yo iba caminando, yo iba a matar a esos y entonces, pues, o sea, yo sentí la fuerza y el poder y wow, me quedé ciego y oí una voz y, no, hombre, yo estaría emocionado comiendo palomitas de escuchar el testimonio de Pablo, imagínate. Pablo no llegó así con ellos. Pablo les da el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús. Testifica lo que Dios hizo a través de Cristo. En la opinión de Pablo, predicar el evangelio era hacer evidente lo que Dios había hecho enviando a su Hijo a este mundo. Si Pablo hubiera hecho lo contrario, predicando el evangelio de manera elocuente, de manera sofisticada, pues simplemente los conversos de ese momento iban a haber sido influenciados por su retórica y no por el Espíritu Santo. Es como cuando ves el menú gourmet de este restaurante famoso, ¿no? Con estrellas Michelin. Pujol, ya fuiste, hermana, muy bien. Ves el menú de Pujol, este restaurante famoso. ¿Qué te vende? Te vende una descripción de sabores. Todavía no has probado la gordita de costra de cerdo no, pero te venden la experiencia y te describen el sabor. A diferencia de comer una comida casera en tu casa que realmente te alimenta. Es decir, el evangelio no es teoría. El evangelio es el pan de vida. Entonces yo les pregunto, ¿cómo están compartiendo el evangelio? ¿Con fórmulas rebuscadas? A veces somos tan cuadrados que decimos, no, yo tengo que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego que hagan una oración, y luego darle la tarjeta de conexión para que vayan a la iglesia y que ahí se encarguen. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo compartimos el evangelio? ¿Con complejidad? ¿O con la sencillez de decirle, Cristo te ama y murió en la cruz por ti? Confiando en el poder del Espíritu, que esas palabras van a decirle a esa persona, ah, caray, no sé qué hiciste, pero me atinaste ahí, aquí en el mero corazón donde estoy viviendo soledad, y que me digas que Cristo murió por mí en la cruz y que ahora todo ha sido pagado. Así tenemos que hacerle, no complicando el mensaje. Dijo Spurgeon, el evangelio es como un león. No necesita que lo defiendan, necesita que lo sueltes. Entonces, la meta, hermanos, es que quienes nos escuchen no recuerden ni nuestras palabras ni nuestras caras, sino que recuerden a Cristo crucificado. Amén. Recuerda, prediquemos a Jesucristo con sencillez, pues el poder y la sabiduría de Dios están en la cruz. Punto número 2, el mensaje debe de ser claro. Ya vimos que debe ser sencillo, simple. Ahora, el mensaje debe ser claro. Y dice el versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando estamos compartiendo el evangelio, independientemente del contexto, el mensaje que damos tiene que ser claro, hermanos. Una lectura superficial de nuestro pasaje podría hacernos pensar que Pablo está en contra de lo intelectual. Pero eso es imposible, porque Pablo en Jerusalén recibió un curso intensivo, un largo curso, un entrenamiento académico. Pablo conocía esta búsqueda griega del conocimiento y de la sabiduría. Pablo, como decía, pudo haber utilizado todos sus recursos intelectuales para predicarles y no lo hizo así.
Pablo fue y predicó las buenas nuevas de Cristo crucificado. Jesucristo lo eligió para que llevase su nombre por delante y su mensaje por delante a judíos y a gentiles, sabiendo que el evangelio es el único camino de salvación. Mira, yo sé que muchos esto ya se lo saben. Así les predicaron. Pero gracias a Dios que estamos viendo este pasaje y nos está recordando cosas que quizá hemos olvidado o hemos dejado de hacer. ¿Y cuál es el camino único de salvación? Jesucristo y este crucificado. Pablo estuvo 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios a estos corintios. Y la forma de vida de Pablo fue predicar el evangelio de lugar en lugar, de casa en casa, sinagoga en sinagoga, de iglesia en iglesia. Obviamente había muchos temas importantes por hablar a una iglesia que necesitaba crecer y Pablo pudiera haber abordado. No, al menos no lo tenemos registrado y por algo no lo tenemos registrado. Él va a lo básico. Y el resto de Corintios pues nos va dando otros temas que Pablo habló con estos corintios. Pero el evangelio de un Salvador crucificado y resucitado fue lo más importante. Fue lo principal. Pablo no llegó diciéndoles, mira, lo que tú necesitas es 5 pastores, 5 diáconos y 13 ministerios, hombres, mujeres, niños, no tan niños, no tan jóvenes, más jóvenes, adultos no hizo eso. Tenemos que ir y decir lo simple, el mensaje claro: Jesús murió en nuestro lugar. Eso es la sustitución. Y puedes llegar hablando de la doctrina de la sustitución, pero la gente no te va a entender. Tenemos que decirle: Cristo pagó totalmente la pena de nuestro pecado. Y esta es una verdad bíblica innegociable. Innegociable. Este mensaje no necesita arreglos, ajustes, adiciones. Tenemos que compartirlo con claridad, sin adornos, confiando que el Espíritu va a hacer su obra. Este señor Paul Tripp dice: la cruz nos confronta como realmente somos, pecadores, y lo que necesitamos, que es la gracia del rescate y el perdón. Entonces, hermanos, tenemos que presentar el evangelio simple, de manera clara. ¿Por qué? Acuérdate lo que hemos venido predicando. Estos perdieron de vista a Jesucristo. Dejaron de ver a Jesús. Y cambió la perspectiva de esa iglesia. Iglesia o cristiano que pierde la centralidad en la cruz, pierde su cristianismo. Así de sencillo. Aunque tengas maestría en teología, aunque te sepas la Biblia de pasta a pasta, si pierdes la centralidad de la cruz, eso no es cristianismo. Ahora, puede que sientas que este mensaje de Cristo crucificado sea demasiado simple para esta generación, que le gusta debatir, que le gusta filosofar. Recuerda que el evangelio no necesita un upgrade o un parche. Aquí tengo varios hermanos de sistemas, no necesita un parche para ser actualizado y entonces tengas el mensaje al tiro. No, el evangelio no necesita actualizarse, el evangelio necesita proclamarse. Entonces, si vas a compartir el evangelio, tienes que evitar, o tenemos que evitar, 2 extremos. Complicarlo, eso es algo que tenemos que evitar, usando términos teológicos que nadie va a entender. Y lo otro que tenemos que evitar es reducirlo, quitando la ofensa de la cruz. Cristo murió en tu lugar. Y tristemente vemos iglesias que hacen justo esto. Predicaciones que son clases de teología, ministerios que dan clases de teología, o predicaciones de la cruz que no
traen el mensaje de la cruz, solo gracia y cayendo en la hipergracia. Debemos tener cuidado con eso. Tenemos que empezar a dejar de decir: Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Eso es obvio. Adorarle, obedecerle, sacrificarnos. Ese es el plan de Dios para nosotros en nuestra vida. Pero tenemos que empezar a afirmar con claridad: Jesús pagó por tu pecado en la cruz para reconciliarte con Dios. Eso es más importante que decirle a la gente que va a dejar de sufrir, que va a ser próspero o que no es próspero porque está pecando, etc. Entonces, con sencillez, hermanos, aquí en esta iglesia tenemos que preguntarnos: nuestras canciones, los sermones, los testimonios apuntan a la cruz, o hablamos, cantamos, oramos más temas como autoayudas espiritualizadas. Digo Spurgeon, cada sermón debe llevar a los pecadores a la cruz, o no es un sermón evangélico, es otra cosa. Punto 3. El mensajero, nosotros, tenemos que ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Dice Pablo en el versículo 3: estuve entre ustedes con debilidad y con temor, y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Digamos que en este versículo, Pablo es autobiográfico y está siendo transparente. Está llegando y desnudando su alma. Muestra su debilidad, muestra su miedo y el gran temblor que tenía. ¿Te ha dado temblorina en algún momento por una situación de nervios? Yo cuando pedí la mano de mi esposa, aparte de haberme quedado sordo, no oía nada. No me preguntes qué dijo mi suegro cuando me la encargó y que ya se podía morir en paz y todo eso. No escuché nada, pero me temblaban las rodillas. Algo así. Pero esto nos describe el estado de ánimo de Pablo cuando llegó a esta iglesia de Corinto. Y lo que nos está diciendo es que no estaba seguro de él mismo. No estaba siendo arrogante. Pablo estaba asustado. Pablo estaba débil. Quizá traía una taquicardia y quizá sus rodillas chocaban. Pero Pablo sabía que si algo bueno sucedía de todo eso, iba a ser obra de Dios y no de él. Y hoy en día todos creo que podemos hacer afirmaciones de que hemos tenido tareas intimidantes. Y a veces decimos: es que eso está más allá de mí. Es que eso está fuera de mi alcance. Eso no lo hago porque está fuera de mi nivel salarial. Pero ser dependientes a Dios nos sugiere y nos dice exactamente que Dios quiere que estemos en ese lugar y en esa situación, donde el Señor puede utilizarnos grandemente. Pablo más adelante en la segunda carta a Corintios dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, a Dios le deleita, le agrada, le gusta trabajar con estos vasos débiles, con estos vasos dependientes de Dios. Esta mentalidad dependiente de Dios fue lo que impactó el mensaje de Pablo, el ministerio de Pablo, la predicación de Pablo. Y lo dice: mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Él se negó a caer en esa trampa de esos filósofos griegos a los que halagaban, a los que atraían y que podían manipular a sus audiencias. Ganaban aplausos y obviamente se enriquecían de esto. Si Pablo hubiera utilizado su retórica y los hubiera convencido
de hacer compromisos o tomar decisiones, pues cualquiera podía llegar con una mejor retórica y convencerlos. Entonces, Pablo confía en la demostración de poder del Espíritu y predica, y el Espíritu obra. Predica y el Espíritu convierte. Pónganme atención, hermanos, por favor. Pasé más de 10 horas haciendo este sermón y Dios les está hablando a ustedes. Pablo se dedicó a reflejar el ministerio de Jesús. Esa fue su tarea, mostrar el ministerio de Jesús. Su vida apostólica replicó y coincidió con la vida de nuestro Señor. Un camino hacia el poder a través de la debilidad. Y Pablo no buscaba entretener, pero sí reconocía que había que ser persuasivos, que había que ser claros de manera correcta. Sabía que lo que decimos es tan importante de cómo lo decimos. No estamos honrando a Cristo. No estamos honrando a Cristo crucificado con preparaciones o presentaciones deficientes. O sea, cuando vayas a predicar el evangelio a alguien, no te confíes en que ya te las sabes todas. A lo mejor nunca has tratado con pues no sé, un asesino. Y un día tienes que predicarle a un asesino o un violador. ¿Cómo le predicas el evangelio a un pedófilo? Te lo tienes que tomar en serio. Nuestro gran Salvador merece siempre lo mejor de nosotros. Y tenemos que estar preparados y ser diestros en la palabra. Por muy débil y por muy frágil que te consideres, necesitas adiestrarte en la palabra. El mensaje de la cruz tiene que presentarse clara, nítida y sin diluir. El punto es mantener el evangelio intacto. No importa el método, no importa la audiencia, sino que se mantenga intacto el mensaje de la cruz, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. Hay algo que leí que me impactó y que creo que todos deberíamos estar clamando al Espíritu. Dicen que Spurgeon, antes de subir al púlpito, decía varias veces: creo en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que sale de aquí no es, humanamente hablando, no es poder. Son palabras. El poder lo da el Espíritu Santo. Y lo tenemos convencido. Hablas después de este sermón o de otros, hablas con un hermano y le dices: oye, es que el sermón me pegó porque cuando dijo la ilustración de no sé qué, y a uno le aplica para una cosa y tú estás conmovido y dices: este cuate, ¿qué tomó? O sea, pero pues el Señor le habló en esa manera y a ti te habla de otra y al otro le habla de otra. Pero es el ministerio del Espíritu Santo que está actuando. Y eso es cierto de lo que hizo Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores. Pues ¿qué debemos esperar nosotros? Una dependencia total del Espíritu Santo. Hermanos, si hoy tú te sientes incapaz de la tarea que Dios nos dio, si te sientes aterrorizado ante la responsabilidad de hablar de Cristo, si te tiemblan las rodillas al pensar que vas a ser juzgado por otros, alégrate, hermano. Estás en la posición perfecta para que Dios se glorifique en tu debilidad. Tu debilidad es el escenario
perfecto donde el Señor muestra su poder. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés. Y el Señor obró con poder en su tartamudez. Dios no llama a los autosuficientes. Dios llama a los dependientes de Él. Entonces, antes de servir en lo que sirvas, antes de compartir el evangelio a quien se lo presentes, tenemos que orar: Señor, hoy te necesito. Dame fuerza en medio de mi debilidad. Espíritu Santo, ayer te necesité, pero hoy te necesito más. Entonces, esto es como una advertencia a aquellos que confían en sus habilidades. El problema no es prepararse. Yo me preparo para predicar. Ustedes se preparan para diferentes actividades en sus trabajos. El problema es confiar en la preparación. Es decir, ¿estudias la Biblia para conocer a Dios o para impresionar a alguien? ¿Estás sirviendo para glorificarte a ti mismo? ¿O estás sirviendo para que el Espíritu convenza a otros usándote a través de lo que haces? Es como un martillo. El martillo puede estar bien hecho, bien bonito. Y tengo un martillo en mi casa que era de mi abuelo, dura así, madera, todo bien suave. Pero ¿de qué sirve un martillo sin un carpintero? El martillo no clava por sí solo un clavo, ni uno. Tú y yo somos el martillo y el Espíritu Santo es el carpintero. Nosotros somos la herramienta, pero Él es el que hace la obra. Entonces revisemos nuestro corazón, hermanos. Si alguien es transformado y es vuelto de la muerte espiritual a la vida, esa persona, ¿a quién le va a dar gloria? ¿A ti o a Jesús? Y si tú temes el rechazo, recuerda esas palabras de Pablo: con demostración del Espíritu y de poder, así predicaba. Nosotros no somos responsables de convencer, sino de declarar el evangelio. Y es un error en el que todos caemos. Es que ya le prediqué el evangelio y el hermano, la persona o el hermano, si está por alguna causa, no responde. Y ahí estamos, insistiendo. Es tarea del Espíritu Santo. Él es el que convence, no nuestras palabras. Entonces, busquemos predicar a Cristo, aunque temblemos. Y tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto no es no te prepares, como lo decía, sino prepárate y clama por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar como si dependiera de nosotros, pero predicar como si todo dependiera de Él, de Dios. Entonces, hermanos, prediquemos a Jesucristo con sencillez, pues es el poder y la sabiduría de Dios que están en la cruz. Y último punto, nuestro motivo, hermanos, tiene que ser sincero. Sincero. Pablo está expresando cuál es su objetivo al rechazar estas palabras persuasivas o esta sabiduría sobresaliente. Cuando Pablo predicó el evangelio a los corintios, su predicación provocó en los corintios una fe personal en Dios. Era una iglesia, así estaban para el traste, pero era una iglesia que tenía fe en Dios. Pero Pablo les dice: esa fe no se origina ni se fundamenta en tu sabiduría humana, que era tan de moda en Corinto, en la zona. Si la fe tuviera un origen humano, pues eso fracasa, eso desaparece por completo. La fe descansa sobre el poder de Dios. Y esto protege al creyente y fortalece y nos hace perseverar. Dios fue el que produce o produjo, Dios produjo la fe en nosotros, como en los corintios. Y fue a través de la predicación del evangelio de Cristo.
No solamente les concedió el don de la fe, sino que provocó su conversión total. Entonces, Dios manda a Pablo para que fortalezca esa fe, los instruya en las verdades de la palabra de Dios. Aquí en nuestra ciudad lo vivimos como en Corinto. Hay mucha gente dedicada a compartir su propia sabiduría. Muchos. Tu vecino dice que sabe más que tú. Tu tía. Tu jefe, pues por eso es jefe, ¿no? Sabe más que tú. Pero tu jefe se enorgullece por ser jefe. Ese discernimiento espiritual, ese discernimiento humano que tenemos, ese sentido común, es temporal, es defectuoso, está sujeto a cambio. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber hecho algo y luego que lo debía haber hecho así, que mejor lo hago así, que mejor lo debía haber hecho así? Pero la sabiduría de Dios, hermanos, es eterna, es perfecta, es inmutable. Cuando nosotros los creyentes pedimos en fe que Dios nos dé sabiduría, experimentamos la obra de poder de Dios en nosotros. Nos regocijamos. Y todo esto procede de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, cuando predicamos el evangelio, tenemos que filtrar nuestros motivos y preguntarnos cuál es el motivo de mi corazón. ¿Busco mi gloria o busco la gloria de Dios? ¿Busco que me vean como el super cristiano, el cristiano piadoso, la hermana que ora mucho? ¿Buscamos nuestra alabanza o la alabanza a Dios? Pregúntate si te agrada cuando alguien te agradece por ayudarle o da gracias a Dios porque lo salvó. Entonces tenemos que orar y decirle: Señor, purifica mis motivos, que no te robe nada de gloria a ti, que nada de mí esté, sino todo de ti cuando predique el evangelio, que yo no sea estorbo. Nuestros testimonios, hermanos, son espectaculares. Hay algunas salvedades, ¿no? Dicen: no, pues yo nací en una iglesia cristiana, crecí en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y pues ya ni me acuerdo cuándo creí, porque siempre he creído. O sea, son garbanzos de libra, hermano. Pero muchos tenemos testimonios impresionantes de cómo el Señor metió su mano y nos sacó del lodazal. Ya les he dicho parte de mi testimonio, ¿no? Pero no era el único borracho, no crean. Hay más. El Señor nos sacó. Y hay otros que dicen: no, pues vas a las cárceles. Nosotros no tenemos ese contexto. Pero vas a las cárceles y escuchas cosas que dices: ah, caray. No, pues sí hay poder, ¿no? Sí, o sea, asesinos, violadores, testimonios tremendos. Bueno, todos son sorprendentes porque es el Espíritu Santo haciendo un milagro en nuestro corazón. No importa que no seas un violador, es un milagro que tú, siendo un incrédulo, ahora creas. Pero tenemos que orar: Señor, purifica mis motivos. Que no sea este espectacular testimonio el que los lleve a la cruz, sino que sea la cruz la que los lleva a la cruz. Y tristemente vemos evangelistas, entre comillas, que garantizan, ¿no?, cierto número es que ahorita cuando llamemos al altar, todos se van a convertir. Todos estos van a tomar una decisión. Eso es arrogancia, hermanos. Creer que alguien se va a convertir por tu speech. Eso es ser más un maestro de la manipulación. Que creen que tienen una habilidad para mover personas.
Eso ya roza hasta un poco en la blasfemia. Pero tenemos que ser esos que proclamen fielmente el evangelio. Nunca añadirle nada, nunca quitarle nada, pero sí buscar almas para Cristo. Digamos que nuestra vitrina, que en realidad no es nuestra de trofeos, es la vitrina de Cristo con trofeos para Cristo, donde nosotros tuvimos la intención de que Cristo tenga más trofeos. No es una vitrina personal que tienes en tu casa donde tienes esas copas y los recuerdos de los 15 años de la prima y los platitos de Europa. No es esa vitrina, hermanos. No es para ti. La vitrina es de Cristo. Cristo es la vitrina. Los trofeos son de Cristo y nosotros ponemos un granito deficiente, burdo en la obra. Pero el Señor se magnifica su poder, lo predicamos el domingo pasado, en los débiles, en los donadies como nosotros. Entonces, nuestro objetivo es predicar a Cristo y a este crucificado, hermanos. Tenemos que buscar no depender de nuestra elocuencia. No vamos a convencer a nadie. En nuestra elocuencia, hermanos, no convencemos a nadie, ni a nuestras esposas. O las esposas no convencen a los esposos con su elocuencia. Es la verdad. Puede haber intereses de por medio, pero eso es otra cosa. Pero nosotros cuando predicamos el evangelio no podemos ser elocuentes. No podemos decir, mira lo que pasa y tratar de adornar el mensaje. Creo que una vez lo dije, en algún momento, tristemente vas a tener que decir a las personas, brother, si tú no te arrepientes, vas a ir al infierno. ¿Cómo adornas eso? Mira, lo que pasa es que hay un proceso donde si tú no te arrepientes, va a venir una situación que te va a llevar a otra situación donde tú no vas a querer y empiezas a alargarle el infierno. No, si se muere este momento y no confiesa a Cristo, va a ir al infierno, punto. Como si se arrepiente en este momento y cree en Jesús, va a ir al cielo, punto. Pero es Cristo crucificado. Dios produce la fe, hermanos, mediante la predicación de Cristo. Que Dios nos libre, hermanos, que en esta iglesia se prediquen los 10 pasos para tener una vida mejor. Los 5 pasos para ser una mujer empoderada. Que Dios nos libre de eso. Aquí buscamos predicar a Cristo crucificado, que es nuestra única esperanza, y eso es poder de Dios. Nunca, hermanos, apuntemos a nuestro esfuerzo, sino a la obra de Cristo. Entonces no se trata de que yo puedo superar esto, no se trata de que tú puedes superar esto, sino se trata de que Cristo ya venció en la cruz por ti y por mí. Y en consecuencia a eso, nosotros, hermanos, en respuesta al evangelio de la gracia, de la salvación, es que abrimos esta bocota y decimos, Cristo me salvó, te puede salvar a ti. Cristo me perdonó, te puede perdonar a ti. Y ahí es donde el Señor, a través del Espíritu, hace su poder, hace su obra para los que Él ya eligió. Rápidamente concluyo con esto que es importante. No sé, tal vez puedas estar cansado de tratar de impresionar. No sé cuántos años tengas en el evangelio y estés cansado de tratar de impresionar tanto al mundo como a los hermanos de la iglesia. Hermanos, tenemos que descansar en la cruz. La cruz no necesita publicistas. Nosotros no somos publicistas de nada. Nosotros tenemos que ser heraldos fieles del evangelio. Es para lo que el Señor nos llamó. Nosotros no tenemos que hacer atractivo nada. Dios es poderoso por lo que Él hizo. Y si no lo hubiera hecho, sigue siendo poderoso y es Dios. Quizá temes ser demasiado simple. El mensaje del evangelio cabe en 5 palabritas. Cristo murió por nuestros pecados. Ya les prediqué el evangelio, hermanos, ya me voy.
Así de simple. 5 palabras que puedes predicarle a alguien. Cristo murió por nuestros pecados. Y es bíblico, 1 Corintios 15:3 dice eso. Es tan simple que un niño puede entenderlo. Pero es tan maravilloso que todavía los ángeles no pueden lograr de admirar el sacrificio de Cristo. Tal vez luches con la inseguridad. Tu temblor no descalifica tu voz, hermano. Tus nervios no descalifican tu voz. Acuérdate que Dios usa lo frágil, lo insignificante. Así como se le dijo a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así nos lo dice el Señor a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos varios desafíos. Tenemos que simplificar nuestro testimonio. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo, no en lo que nosotros podemos hacer. Y con el objetivo, la motivación única de glorificar a Jesús y solo jactarnos en esa cruz. Amén. Vamos a orar. Señor, nos estás hablando cosas importantes. No permitas que estos mensajes, que estas enseñanzas sean reducidas a cumplir y dar un check en, pues ya empezamos el capítulo 2, ya estamos avanzando. Señor, que estas enseñanzas realmente tengan un impacto eterno, porque queremos compartir tu evangelio. Y no lo queremos hacer con elocuencia, sino que las personas que escuchen el mensaje de la cruz sean transformadas por el Espíritu Santo. Yo no sé, solo tú sabes cuántas personas aquí no te conocen a profundidad o te conocen por tradición. Pero Señor, recuérdales o enséñales en este momento que Cristo murió por ellos en la cruz, que ahora son justificados delante de ti por gracia, que la ira de Dios, que es justa y santa, ya no recae sobre ellos, porque tú pagaste en la cruz por sus pecados, y que ahora ya, si te confiesan, Dios, están salvados, están redimidos, están perdonados, están justificados delante de ti por Cristo, porque murió en la cruz por nosotros, porque estábamos alejados de ti, porque no teníamos la intención de buscarte y tuviste que venir tú a buscarnos. Que estas palabras, Señor, penetren en lo profundo de los corazones de todos los que estamos aquí y de más, y todavía aún más de los que no te conocen o se han olvidado de ti. Señor, te ruego porque haya personas que tú alcances con este mensaje, que despiertes su corazón, su conciencia, que vengas a ellos, los conozcas para que te conozcan. Nos rendimos, Señor, ante tu cruz y te pedimos que limpies nuestros motivos impuros, Señor, para predicarte, sino que nos llenes de tu espíritu y que tú nos envíes, Señor, a proclamarte, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino con el evangelio de Cristo crucificado. Gracias, Señor. Queremos ser parte todavía más, Señor. Queremos
queremos ser más partícipes de tu reino. Y que no nos vean a nosotros, sino que vean a tu Hijo, solo a tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.